Yo siempre creí que el amor familiar era una muralla inquebrantable. Hasta que esa noche en el almacén de la abuela. Con el olor a madera vieja y vino agrio impregnando el aire. Mi primo Gabriel me encontró desnudo. ¿Jadeante? Con el corazón latiendo como un tambor de guerra contra mi pecho. No fue un accidente, lo supe en el instante en que sus ojos. Esos ojos cafés que siempre me habían mirado con la complicidad de la sangre compartida. Se clavaron en mí como cuchillos. Y en lugar de gritar o huir, se quedó allí. Paralizado. Con la mano aún en el pomo de la puerta. Y murmuró, «¿Christian? ¿Qué coño estás haciendo?» Y yo. En ese segundo eterno. Sentí que el mundo se partía en dos, la mitad que fingía ser el chico recto de Granada. Y la otra. La que acababa de estallar. Cruda. Expuesta. Rogando en silencio que él no me odiara por ser quien era. Pero vayamos al principio. O al menos a lo que quedaba de él después de esa noche. Me llamo Christian. Tengo 28 años. Y vivo en el Albaicín. Ese laberinto de callejones empedrados donde las paredes blancas encaladas ocultan secretos tan antiguos como la Alhambra que se asoma desde la colina opuesta. Granada es mi cárcel y mi refugio, el sol que quema la piel en julio. Las nieves que cubren la Sierra Nevada en invierno. El bullicio de los bares de teterías donde el humo del tabaco moro se mezcla con el aroma de las pastelas. Todo eso me ha moldeado como un alfarero cruel. Soy el hijo mediano de una familia de tenderos. Descendientes de moriscos que se convirtieron para no ser expulsados. Y en esa herencia llevo el peso de la doble cara, sonreír al cliente mientras por dentro te pudres de dudas. Mi vida era una rutina de sonrisas falsas y noches solitarias. Trabajaba en la tienda familiar. Un zoco improvisado en el corazón del barrio. Vendiendo aceites de oliva. Especias y recuerdos para turistas que venían a fingir que entendían el alma andaluza. Mi padre. Un hombre de manos callosas y bigote gris. Me veía como su heredero perfecto, el chico que no bebía en exceso. Que iba a misa los domingos en la catedral. Que nunca había traído a casa a una novia para escándalo de la vecindad. Pero él no sabía, nadie sabía, que cada noche, cuando cerraba la persiana de hierro y subía las escaleras crujientes a mi habitación, me desvestía no solo de la ropa, sino de esa máscara que me ahogaba. En la oscuridad. Con el albaicín susurrando fuera de la ventana, risas de borrachos. El lamento lejano de un cante hondo. Me tocaba pensando en hombres que nunca tocaría, el mecánico del taller vecino con sus brazos tatuados. El profesor de flamenco que bailaba en el Sacromonte con una gracia que me erizaba la piel. La falta que me carcomía no era solo carnal, era un vacío en el alma. Un hambre de ser visto. De ser deseado sin vergüenza. En Granada. Ser gay es como ser un fantasma en tu propia ciudad, existes. Pero nadie te nombra. Los bares del centro. Como el Peñón del Puerto o el Esavira. Están llenos de sombras que se buscan en la penumbra. Pero yo no entraba allí. Temía que un vecino me viera. Que el chisme llegara a oídos de mi madre. Esa mujer devota que rezaba el rosario cada atardecer en la placita de San Nicolás. Con vistas a la Alhambra iluminada como un sueño inalcanzable. «Cristianito, ¿cuándo nos vas a dar una nuera?», me preguntaba con esa sonrisa que ocultaba su propia decepción por no tener nietos aún. Y yo respondía con una risa hueca, desviando la mirada hacia las palmeras que se mecían con el viento del sur. Entonces estaba Gabriel. Mi primo. El soltero empedernido que había regresado de Madrid hacía 2 años para ayudar en la familia. 4 años mayor que yo. Con esa mandíbula cuadrada y el pelo negro revuelto que lo hacía parecer un torero de película.
Gabriel era el heterosexual por antonomasia, mujeres por docenas. Fiestas hasta el amanecer. Un trabajo en la construcción que le dejaba el cuerpo bronceado y marcado por el sol implacable de Andalucía. Crecimos juntos. Inseparables en las verbenas del Corpus Christi. Robando higos del huerto de la abuela en las afueras de la ciudad. Donde el Darro serpentea entre olivos centenarios. Él era mi hermano de sangre. El que me defendía de los matones en el colegio salesiano. El que me cubría cuando mentía sobre por qué volvía tarde a casa. Pero en los últimos meses. Algo había cambiado, sus visitas a la tienda se prolongaban. Sus bromas se volvían miradas que se demoraban un segundo de más. Y en las cenas familiares en la casa de la abuela, ese caserón de 2 siglos en el Realejo. Con su patio de azulejos andaluces y el pozo seco donde jugábamos de niños. Se sentaba a mi lado. Su rodilla rozando la mía bajo la mesa como si fuera casual. No era casual. Lo supe una noche de tormenta. Cuando el viento del levante azotaba las tejas y el trueno retumbaba como un cañón sobre la vega. Gabriel había bebido demasiado anisete en la taberna del barrio. Y cuando lo llevé a la habitación de invitados en casa de mis padres, se derrumbó en la cama, atrayéndome con él en un abrazo torpe. Cristian. Joder. ¿Por qué eres tan? Tú. Murmuró contra mi cuello. Su aliento caliente y dulce. Yo me quedé rígido. El corazón martilleándome las costillas. Y me aparté fingiendo preocupación por su borrachera. Pero esa semilla se plantó, deseo mezclado con traición. Porque Gabriel era familia. Era hétero. Era todo lo que no podía tener sin romper el frágil equilibrio de nuestra vida. La abuela. Que en paz descanse. Era el pegamento de todo. Su casa en las afueras. Un laberinto de habitaciones polvorientas y un almacén subterráneo lleno de barriles de vino y trastos olvidados. Era nuestro santuario. Ella había muerto 6 meses antes. Un infarto silencioso mientras pelaba patatas en la cocina. Y desde entonces, la familia se reunía allí cada fin de semana para arreglarlo todo. Era una excusa, mi padre clasificaba las deudas pendientes. Mi madre organizaba las misas por su alma. Y Gabriel y yo nos encargábamos del almacén. Ese sótano húmedo donde el aire olía a tierra mojada y a los recuerdos de infancia. Allí. Entre las sombras. Yo me perdía a veces, me desvestía imaginando que era libre. Que el mundo de arriba no existía. Y me entregaba a fantasías que me dejaban exhausto. Con la piel erizada y el alma en llamas. Esa noche. La de la revelación. Había sido una de esas. La familia se había ido temprano. Alegando una romería en el pueblo vecino. Pero yo me quedé para terminar de ordenar. La verdad era que necesitaba ese ritual, el almacén era mi confesionario secreto. Donde el eco de mis gemidos se perdía en las vigas carcomidas. Me desnudé lentamente. La ropa cayendo como piel muerta al suelo de tierra apisonada. Y me recosté contra un barril. Las manos explorando mi cuerpo con urgencia. Los ojos cerrados invocando no a un extraño. Sino a Gabriel, su risa ronca. Su olor a sudor y colonia barata. Su forma de caminar con esa arrogancia andaluza que me volvía loco. Y entonces. La puerta crujió. Sus pasos. Pesados por las botas de trabajo. Su voz. Un trueno en la penumbra, Cristian. Abrí los ojos. Y allí estaba. Silueta recortada contra la luz de la escalera. Y en ese instante, el universo se contrajo a un punto de no retorno. No grité. No me cubrí.
Solo lo miré. Desnudo en todos los sentidos. Y vi en su rostro no horror, sino algo peor, curiosidad. Hambre. El espejo de mi propio abismo. Los días siguientes fueron un limbo de silencio ensordecedor. Como si Granada entera hubiera decidido contener la respiración. Gabriel no dijo nada, ni una palabra en las cenas familiares. Ni un gesto en la tienda cuando pasaba a comprar cigarrillos. Pero su ausencia era un grito. Yo, por mi parte, me convertí en un autómata, sonreía a los clientes que regateaban por un frasco de miel de la Alpujarra. Ayudaba a mi padre a cargar sacos de harina al amanecer. Y por las noches, en mi cama estrecha, revivía esa escena una y otra vez. El cuerpo traicionándome con oleadas de vergüenza y excitación que me dejaban temblando bajo las sábanas. ¿Qué había visto él? ¿Al primo leal? ¿O al pervertido que se masturbaba pensando en lo prohibido? La duda me carcomía como el salitre en las paredes del albaicín, erosionando mi cordura capa a capa. Nuestra relación, que antes era un río caudaloso de confidencias y risas compartidas, se había convertido en un riachuelo seco, lleno de piedras que pinchaban a cada paso. En la casa de la abuela, durante las sesiones de limpieza semanales, nos evitábamos como plagas, él se encargaba de los barriles del piso de arriba, yo de las estanterías polvorientas del sótano. Y solo nos cruzábamos en la cocina, donde mi madre preparaba el gazpacho con tomates maduros del huerto. Ajos que picaban en la lengua como reproches. Chicos, ¿qué os pasa? Parecéis dos extraños, decía ella, con esa intuición materna que siempre rozaba la verdad sin tocarla. Gabriel respondía con un gruñido y un trago de agua fresca del pozo. Y yo me escabullí al patio, donde las bugambillas trepaban por las rejas como venas hinchadas, recordándome que la belleza siempre esconde espinas. Pero el dolo no era solo silencio, era la presión invisible que me aplastaba. En Granada, la familia es religión. Y la nuestra era de las estrictas, domingos en la misa de la Magdalena, donde el cura peroraba sobre pecados contra natura con un dedo acusador que parecía apuntarme directamente, verbenas donde las saetas rasgaban la noche y yo bailaba con primas que olían a colonia floral, fingiendo que su roce me encendía cuando en realidad anhelaba manos más ásperas, más seguras. Mi padre, con su devoción al trabajo y al fútbol del Granada CF, me presionaba para que sentara la cabeza. Cristian, a tu edad yo ya tenía un hijo y una hipoteca. Encuentra a una buena chica, como la hija de los Martínez, que cocina como los ángeles. Y yo asentía, el nudo en la garganta apretándose como una soga. Porque decirle la verdad sería como arrojar una granada en medio de la Semana Santa, explosión, escándalo, exilio. Gabriel, en cambio, encarnaba todo lo que yo fingía ser. Hétero hasta la médula, con una rotación de novias que incluía a la camarera del bar Los Manueles, una morena de curvas generosas que lo esperaba en su piso de la Chana, y aventuras fugaces en las discotecas del centro. Lo envidiaba y lo deseaba en igual medida, su libertad para besar en público, para contar chistes subidos de tono en las tertulias del Café Alhambra, donde los viejos del barrio fumaban habanos y discutían de política con el fervor de toreros en la plaza. Pero desde esa noche, sus chistes se habían vuelto punzantes, como flechas disfrazadas de bromas. Oye, Cristian, ¿sigues soltero porque esperas a la princesa de la Alhambra o qué? Y yo reía, pero por dentro sangraba, preguntándome si sabía, si lo usaba como arma para mantenerme a raya. La tensión se acumulaba como nubes de tormenta sobre la Sierra Nevada. Una tarde de agosto,
con el calor asfixiante que hacía que el asfalto del Paseo de los Tristes se derritiera bajo los pies. Gabriel irrumpió en la tienda como un vendaval. Estaba sudado de la obra. La camiseta pegada al torso revelando los músculos tensos por el esfuerzo. Y se plantó frente al mostrador, exigiendo una botella de agua fría. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en semanas. Y en ese cruce vi el abismo, rabia, confusión. Algo más profundo que no podía nombrar. Tenemos que hablar, dijo en voz baja, mientras mi padre atendía a una turista alemana que buscaba souvenirs de la feria. Asentí. El pulso acelerado. Y esa noche nos encontramos en el mirador de San Nicolás, donde la Alhambra se erguía como un palacio de espejismos bajo la luna creciente. Allí, sentados en un banco de piedra desgastado por siglos de amantes y solitarios. El viento traía ecos de guitarra flamenca desde algún tablao cercano. Gabriel encendió un cigarrillo, el humo elevándose como una confesión no dicha. Y finalmente habló: lo que vi en el almacén. No lo entiendo. Christian. Eres familia. Joder. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era un hilo tenso, entre la acusación y la súplica. Y yo sentí el peso de años de silencio aplastándome el pecho. ¿Por qué duele? Gabriel. Duele esconderlo cada día. Fingir que soy como tú. Que las mujeres me vuelven loco cuando en realidad. No terminé la frase, las palabras se atoraron como espinas en la garganta. Él me miró, los ojos brillando con la luz de las farolas. Y por un instante pensé que me abrazaría, que entendería. Pero en cambio, se levantó bruscamente, tirando la colilla al suelo. Eres un maricón, ¿verdad? Mi propio primo. ¡Qué puta mierda! Y se fue, dejándome solo con la Alhambra testigo. Sus torres rosadas burlándose de mi vulnerabilidad. Ese rechazo fue el primer corte profundo. Pero no el último. Los días se volvieron semanas de aislamiento, en las reuniones familiares. Gabriel se sentaba al otro lado de la mesa, charlando con tíos y tías sobre el precio del aceite o el último escándalo en el ayuntamiento. Ignorándome como si fuera un mueble viejo. Mi madre notaba mi palidez, mi apetito menguante, el plato de migas que antes devoraba ahora se quedaba intacto. Y me obligaba a comer con cucharadas de cariño forzado: hijo. ¿Estás enamorado? Cuéntame. Que las madres sabemos curar corazones rotos. Pero yo no podía, el secreto era una cadena que me ataba a la cama por las noches. Donde soñaba con Gabriel no como primo, sino como amante. Sus manos en mi piel en el almacén. Y despertaba empapado en sudor, con el nombre de Dios en los labios como un juramento roto. La presión social se cebaba en mí como buitres. En el barrio. Los rumores corrían más rápido que el darro en crecida: un vecino me había visto solo en el mirador esa noche. Y ahora las miradas en la plaza eran interrogantes. Las conversaciones se cortaban cuando pasaba. Christian parece enfermo. ¿Pobrecito? Murmuraban las beatas en la puerta de la iglesia, sus rosarios tintineando como cadenas. ¿Y en el trabajo? Mi padre empezó a cuestionar mi falta de iniciativa: ¿por qué no sales más? ¿Hijo? Los hombres de verdad conquistan. No se quedan en casa como monjas. Cada palabra era un latigazo, recordándome que mi existencia era una deuda pendiente. Un pecado que pagaba en silencio. Pero lo peor era la autotraición. Me odiaba por desearlo. Por haber permitido que el almacén se convirtiera en escenario de mi debilidad.
Intentaba purgarme, ayunos improvisados. Rezos en la capilla real donde los reyes católicos yacen eternos. Recordatorios de que el amor prohibido era herejía en esta tierra de inquisiciones pasadas. Sin embargo, el deseo persistía. Un fuego sordo que me consumía desde dentro. Haciendo que cada roce accidental con Gabriel, su hombro contra el mío al pasar una caja en la tienda, fuera una descarga eléctrica. Un recordatorio de lo que nunca sería. Hasta que la grieta se ensanchó. Una noche de septiembre. Con las uvas madurando en las viñas de la Vega y el aire cargado del aroma de las primeras lluvias. Recibí un mensaje suyo: ven al almacén. Solo nosotros. Hablemos de verdad. Mi corazón se detuvo. Luego latió con furia. ¿Era una trampa? ¿Una oportunidad? Fui. Claro que fui. Atraído como una polilla a la llama. Ignorando la voz en mi cabeza que gritaba peligro. El almacén esa noche olía a recuerdos rancios y a promesa traicionera, el mismo suelo de tierra donde había caído mi ropa semanas atrás. Los barriles apilados como testigos mudos. La bombilla desnuda colgando del techo proyectando sombras alargadas que bailaban como fantasmas en las paredes encaladas. Llegué con el estómago revuelto. El eco de mis pasos subiendo la escalera de piedra como un veredicto pendiente. Gabriel ya estaba allí. De espaldas. Fumando junto a la ventana enrejada que daba al huerto oscuro. Su silueta recortada contra la luna que se filtraba como leche agria. ¿Has venido?, dijo sin volverse. La voz ronca por el tabaco o por algo más profundo. Asentí. Aunque no podía verme. Y me acerqué. El aire entre nosotros cargado de electricidad estática. Como antes de una tormenta en la sierra. Hablamos durante horas. O eso creí, el tiempo se diluyó en confesiones a medias y silencios que pesaban como plomo. Él admitió que no podía sacarse la imagen de la cabeza, yo. Expuesto. Vulnerable. Un Christian que no encajaba en el molde familiar. ¿Me jode? Primo. Me jode porque te quiero. Pero esto. Esto no es normal. En Madrid lo veía en la calle. Tíos besándose como si nada. Pero aquí. En Granada. Con la familia. Es como escupir en la cara de la abuela. Sus palabras eran puñales envueltos en algodón. Cada una hurgando en mi herida abierta. Yo le conté fragmentos de mi infierno, las noches en vela contando las grietas del techo. Los intentos fallidos de ligues en apps anónimas que borraba al amanecer por miedo al escándalo. El terror a que mi padre me desheredara si supiera que su hijo prefería el calor de un hombre al de una mujer. No elegí esto. Gabriel. Es como respirar, no lo decides. Solo lo haces. Pero en lugar de consuelo. Sus ojos se nublaron con una mezcla de lástima y repulsión que me heló la sangre. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que te ayude a superarlo? ¿O es que me mirabas a mí en el almacén? La acusación colgaba en el aire. Y negué con la cabeza. Pero el rubor en mis mejillas me delató. Él se acercó entonces. Demasiado cerca. Su aliento a menta y vino tinto rozando mi piel. Y por un segundo eterno pensé que me besaría. Que cruzaría la línea que tanto nos torturaba. En cambio, me empujó contra el barril. No con violencia, sino con una fuerza contenida que hablaba de su propia confusión. No soy como tú, Christian. No lo seré nunca. ¿Y se fue? Dejándome solo de nuevo. Con el eco de su rechazo rebotando en las vigas como un lamento flamenco. Desde esa confrontación,
La tensión se volvió asfixiante. Un velo que cubría cada interacción familiar. Las cenas en casa de mis padres se transformaron en minas terrestres, mi madre servía el salmorejo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Notando la tensión entre Gabriel y yo. Pero atribuyéndola a cosas de hombres. Mi padre. Ajeno como siempre. Hablaba de la cosecha de aceitunas y de cómo el Granada había perdido contra el Betis. Su voz grave llenando el comedor de la casa en el Albaicín. Con sus muebles de caoba heredados y el crucifijo dominando la pared. Gabriel comía en silencio. Su tenedor raspando el plato como uñas en una pizarra. Y yo fingía interés en las anécdotas de mi hermana menor. Que estudiaba en la Universidad de la Cartuja y soñaba con ser diseñadora de moda. Ignorante de las tormentas que rugían en mi interior. La sociedad granadina. Con su red de chismes tejida en los mercados de la Alcaicería y las teterías del centro. Empezaba a oler la podredumbre. Un domingo después de misa. En la placita de Beiber Rambla donde los niños corrían alrededor de la fuente morisca. Una tía lejana me arrinconó, Cristian. ¿Todo bien? Te veo pálido. Como si llevaras un secreto que te come vivo. Sonreí. El gesto tan falso como las joyas de los puestos de artesanía. Y murmuré algo sobre el estrés del trabajo. Pero por dentro. El pánico crecía, ¿y si Gabriel hablaba? ¿Y si el escándalo salpicaba a toda la familia? ¿Arruinando la reputación que mi padre había construido ladrillo a ladrillo en el barrio? Me refugiaba en rutinas que me anclaban a la cordura precaria, madrugadas en la tienda. Amasando pan con harina de la región que olía a tierra fértil. O caminatas solitarias por el Genil. Donde el río murmuraba secretos a los sauces llorones. Pero incluso allí. El deseo me perseguía. Manifestándose en sueños donde Gabriel y yo éramos libres. Besándonos en las cuevas del Sacromonte al son de las palmas gitano. Sin juicios ni cadenas. Despertaba con el cuerpo ardiendo. La culpa royéndome las entrañas como ácido. Y juraba enmendarme, nada de fantasías. Nada de miradas robadas. Sin embargo, la represión solo avivaba el fuego, me volvía irritable. Respondiendo con sequedad a mi madre cuando me pedía ayuda en la cocina. O ignorando las invitaciones de amigos a las ferias de otoño en el Zaidín. Gabriel. Por su parte. Se hundía en su propio caos. Lo veía en los bares del Realejo. Donde se emborrachaba con compañeros de obra. Contando chistes que antes me habría dedicado a mí. Una noche. Pasé por el bar La Buena Vida. Atraído por el rumor de su risa. Y lo encontré acorralado por una rubia de ojos ahumados que le manoseaba el brazo. Nuestras miradas se cruzaron a través del humo de los pitillos. Y en la suya vino Victoria. Sino vacío, un hombre huyendo de sí mismo tan desesperadamente como yo. Se levantó tambaleante. La dejó con una excusa burda. Y salió a la calle empedrada. Donde lo seguí como un perro fiel. ¿Qué quieres? ¿Cristian? Que te diga que lo siento. Espetó contra la pared de una casa señorial. El aliento alcohólico entremezclándose con el jazmín de los balcones. Lo siento. Vale. Pero no puedo fingir que no pasó. Eres mi primo. Joder. Y ahora cada vez que te veo. Veo. ¿Eso? Lágrimas de rabia le surcaban las mejillas. Y por primera vez lo vi frágil. Despojado de su armadura hétero. Extendí la mano para consolarlo. Pero él la apartó como si quemara. No me toques. Solo. Déjame en paz. Y se marchó, cojeando ligeramente por una vieja lesión de la construcción.
dejándome bajo la lluvia fina que empezaba a caer. Lavando las calles, pero no mi alma sucia. La humillación se acumulaba como deudas impagables. En el trabajo. Cometía errores tontos, derramaba el aceite al envasarlo. Confundía pedidos de clientes habituales que me miraban con ceja arqueada. Mi padre. Con su paciencia andaluza agotándose. Me sermoneó en la trastienda: hijo. Si no te concentras. Esto se va al carajo. ¿Qué te pasa? ¿Es una mujer? Dime. Que te ayudo a conquistarla. Mentí. Claro. Inventando una novia imaginaria de Motril que no respondía a los mensajes. Y el río. Palmeándome la espalda con alivio paternal. Pero esa mentira fue el clavo final en mi ataúd emocional. Me sentía sucio. Falso. Un impostor en mi propia vida. Las noches se volvieron rituales de autoflagelación. Me encerraba en el baño de la casa. Con su azulejería sevillana y el espejo empañado por el vapor de la ducha. Y me miraba fijamente. Buscando en mis ojos cafés, tan parecidos a los de Gabriel, el coraje para confesar. Pero el miedo era un dragón que me devoraba: perder la familia. El trabajo. El lugar en Granada que, pese a todo, amaba con una pasión masoquista. Soñaba con huir a Madrid. A esas calles anónimas donde los gays caminaban de la mano sin que el cielo se cayera. Pero la realidad me ataba: la tienda. Mi madre. El fantasma de la abuela que aún rondaba sus habitaciones. Y entonces, el dolo alcanzó su punto de ebullición. Una tarde de octubre. Con las hojas de los plátanos del campo del Príncipe tiñéndose de oro. Mi hermana me arrastró a una fiesta en la universidad. Ven. Christian. Necesitas distraerte. Hay chicos guapos. Y tú eres mi hermano favorito. Fui a regañadientes. Vestido con una camisa blanca que me hacía sentir expuesto. Y en el bullicio de la sala, música electrónica mezclada con cantes por bulerías. Cuerpos sudorosos bailando bajo luces estroboscópicas, me topé con un estudiante de Bellas Artes. Un chico de pelo rizado y sonrisa ladeada que me invitó a una cerveza. Hablamos. Reímos. Y por un momento me permití rozar su mano. Sentir el pulso de una conexión real. Pero el destino. Ese cabrón granadino. Tenía otros planes. Gabriel apareció de la nada, había ido a recoger a un amigo. Y nos vio, mi mano en la de él. La risa compartida que iluminaba la penumbra. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. Y antes de que pudiera reaccionar, me arrastró fuera. Al callejón trasero donde los contenedores apestaban a restos de tapas. «¡Eres un puto enfermo!», gritó, empujándome contra la pared húmeda. Su aliento caliente en mi cara. Mi familia. Mi sangre. Y tú por ahí exhibiéndote como un marica de Madrid. Golpeó la pared junto a mi cabeza. El ladrillo rasgando mi camisa. Y en ese instante, con la sangre latiéndome en las sienes, sentí que algo en mí se rompía, no solo el orgullo, sino la ilusión de salvación. Lloré entonces. No con sollozos discretos, sino con un aullido gutural que salió de lo más hondo. Eco de siglos de represión andaluza. Te odio por hacerme sentir así. Te odio por ser todo lo que quiero y no puedo tener. Él se quedó quieto. Los puños temblando. Y por primera vez vi lágrimas en sus ojos, lágrimas de un hombre heterosexual enfrentando su propio abismo. Pero no se disculpó, solo murmuró: «Vete a la mierda». Christian.
No vuelvas a manchar el nombre de esta familia. ¿Y se fue? Dejándome derrumbado en el suelo mojado. La lluvia mezclándose con mis lágrimas. Mientras la ciudad dormía ajena a mi colapso. Ese encuentro en el callejón fue el detonante. El momento en que el volcán dormido de mi alma erupcionó. Cubriéndome de lava que quemaba cada fibra de mi ser. Al día siguiente. Me desperté con el cuerpo dolorido. Moretones en el brazo donde Gabriel me había sujetado. Y un vacío en el pecho que hacía que respirar fuera un esfuerzo heroico. No fui a la tienda, mandé un mensaje a mi padre excusándome con una gripe repentina. Y me quedé en la cama. Las cortinas cerradas contra el sol implacable de Granada que se colaba por las rendijas como un intruso. Mi madre subió con una sopa de ajo humeante. Su preocupación palpable en el aroma a hierbas del huerto. Pero yo apenas probé bocado. Respondiendo con monosílabos que la hicieron fruncir el ceño. Hijo. Esto no es normal. Habla conmigo. Por el amor de Dios. Quise confesarle todo, el almacén. Gabriel. El peso de ser gay en una familia que veneraba la normalidad como a la Virgen del Triunfo. Pero las palabras se evaporaron. Dejando solo un silencio que nos separó más. ¿El secreto? Ese monstruo que había alimentado en las sombras. Ahora rugía a pleno pulmón. Caminaba por el albaicín como un sonámbulo. Las paredes blancas cerrándose sobre mí como las de una celda. Los vecinos saludándome con sonrisas que ocultaban curiosidad malsana. En el mercado de San Agustín. Donde las parras colgaban de los techos como guirnaldas festivas. Oí susurros, el chico de los tenderos anda raro. Como si llevara un demonio dentro. Me compré un racimo de uvas moscatel. Mordiéndolas con furia hasta que el jugo dulce me corrió por la barbilla. Un recordatorio sangriento de que la dulzura siempre viene con semillas amargas. Gabriel desapareció de las reuniones familiares. Alegando turnos extras en la obra del AVE que cortaba la vega como una cicatriz moderna. Su ausencia era un alivio y una agonía, alivio porque no tenía que fingir sonrisas ante su mirada acusadora. Agonía porque cada día sin él era un recordatorio de lo que había perdido, no solo un primo. Sino el único lazo que me ataba a una versión posible de mí mismo. Libre y amado. Intenté llenar el vacío con distracciones, volví a la fiesta de la universidad. Besé al chico de Bellas Artes en un rincón oscuro. Su lengua explorando la mía con una ternura que me hizo llorar en silencio. Pero era un bálsamo temporal, al amanecer. Solo en mi habitación con el darro susurrando fuera. El sabor de él se desvanecía. Dejando el amargo regusto de la soledad. La familia empezó a resquebrajarse bajo la presión invisible. Mi padre. Siempre el pilar. Se volvió irritable, discutía con proveedores por nimiedades. Su voz resonando en la tienda como truenos lejanos. Y una noche lo oí llorar en el salón. Un sonido roto que me partió el corazón. ¿Qué nos pasa? ¿Mujer? Cristian no es el mismo. Gabriela cortado por lo sano. He fallado como padre. Mi madre lo consoló con palabras suaves. Pero yo. Escondido en las escaleras. Sentí la culpa como un yugo, mi secreto era el veneno que envenenaba el pozo familiar. El punto de quiebre llegó en la Nochebuena. Esa festividad granadina donde las luces de la Alhambra compiten con las velas de las iglesias y el aire huele a turrón y a pino recién cortado. La casa de mis padres bullía de parientes, tíos de Guadix con sus acentos ásperos. Primas de Sevilla que traían polvorones caseros. Y la ausencia de Gabriel como un hueco en la mesa que nadie nombraba. Bebí demasiado manzanilla. El vino dorado que quema la garganta como la verdad. Y cuando mi padre levantó la copa para el brindis, por la familia. Por Granada.
Por el año que viene mejor. Me levanté tambaleante. El mundo girando como un torbellino de luces navideñas. Hay algo que debo decir. Anuncié. La voz pastosa pero firme. Y todos se volvieron hacia mí. Los ojos amplios como platos de la Inmaculada. Conté todo. No con detalles sórdidos, sino con la crudeza de un cirujano, el almacén. El deseo por Gabriel. El terror de ser gay en una tierra que celebra el amor pero solo si es hetero y casado en la catedral. No soy el hijo que esperabais. Soy esto. Y lo llevo dentro desde que tengo uso de razón. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea y el llanto ahogado de mi madre. Mi padre se levantó. El rostro cenizo. Y murmuró, sal de aquí. Christian. No. No puedo ahora. No fue un grito, sino un susurro que me destrozó más que cualquier bofetada. Salía la noche fría. La nieve ligera cayendo sobre el albaicín como un sudario. Y caminé sin rumbo. El frío calándome los huesos mientras las campanas de la basílica tañían la medianoche. Me refugié en la casa de la abuela. Ese caserón vacío que ahora parecía un mausoleo de mi fracaso. El almacén me llamó como un sirenio. Y bajé las escaleras, encendiendo la bombilla que parpadeó como un ojo acusador. Me desnudé de nuevo. No por placer, sino por expiación, el suelo frío contra mi piel. Las lágrimas mezclándose con el polvo. Y grité hasta quedarme ronco. Maldiciendo a Dios. A Gabriel. A mí mismo. Toqué fondo allí. En la oscuridad absoluta. Donde el eco de mis sollozos se fundía con el goteo de una tubería rota. Un ritmo fúnebre que marcaba el fin de mi antigua vida. ¿Horas después, o fueron minutos? El tiempo perdido sentido. Oí pasos. Pensé en fantasmas. En la abuela regresando para juzgarme. Pero era mi hermana, que me había seguido con una manta y una linterna. ¿Idiot? Dijo, envolviéndome con ternura feroz. Papá está destrozado. Pero te quiere. ¿Y yo? Yo siempre lo supe. Christian. Eres mi hermano. Gay o no. Lloramos juntos en el suelo. Su cabeza en mi hombro. Y por primera vez en años sentí un atisbo de luz, no absolución, sino aceptación parcial. Un puente frágil sobre el abismo. Pero el verdadero nadir vino al alba. Cuando Gabriel apareció en la puerta del almacén. Pálido como un espectro navideño. Con ojeras que delataban noches en vela. Me lo contaron tus padres. Todo. Su voz era un hilo. Y yo. Aún desnudo bajo la manta. Lo miré sin vergüenza por primera vez. Ahora lo sabes. El maricón de la familia. Esperé el golpe. El insulto final. Pero en cambio se arrodilló a mi lado. Las lágrimas cayendo libres. Joder. Christian. Lo siento. Lo siento tanto. Y me abrazó. Un abrazo de hermanos roto y rehecho. Su cuerpo temblando contra el mío en la penumbra. En ese momento, el mundo se detuvo, no hubo besos prohibidos. No hubo resolución mágica. Solo dos hombres. Primos de sangre. Enfrentando el caos de sus almas en un sótano granadino que olía a vino y a redención incierta. Me vestí lentamente. Bajo su mirada silenciosa.
Y salimos juntos al amanecer. La nieve cubriendo el huerto como un lienzo en blanco. Granada despertaba. Indiferente. Pero yo. Por primera vez. Respiraba sin cadenas. El abrazo en el almacén no fue un final feliz, sino el umbral de un clímax brutal, donde las emociones se desataron como el viento de la gota fría que azota la costa tropical en septiembre. Gabriel y yo subimos las escaleras en silencio. El crujido de la madera bajo nuestros pies como un juramento tácito. Y salimos al patio donde la nieve se derretía en charcos que reflejaban el cielo plomizo. Mi hermana nos esperaba en la cocina, con café hirviendo en la cafetera antigua y pan tostado que nadie tocó. Su presencia un ancla en la tormenta. Sentaos. Los dos. Esto no se resuelve con lágrimas, dijo con esa practicidad sevillana que heredó de mi madre. Y hablamos, o intentamos, durante horas. Las palabras tropezando como borrachos en las cuestas del Albaicín. Gabriel confesó su pánico, no era solo el rechazo a mi orientación, sino el espejo que le devolvía su propia fragilidad. En Madrid. Veía a tíos como tú y pensaba, pobres cabrones. Pero verte a ti me hizo cuestionar todo. ¿Y si yo también llevo algo roto dentro? ¿Y si por eso fallo con las mujeres? ¿Por eso bebo tanto? Sus manos, callosas por el cemento y el hierro, temblaban al sujetar la taza. Y vi en él no al primo macho, sino a un hombre andaluza perdido, criado en la machería de las obras donde el llanto es debilidad y el deseo prohibido. Pecado mortal. Yo, por mi parte, solté la rienda, conté las noches de insomnio en la tienda, contando monedas mientras fantaseaba con escapes imposibles, las veces que había fingido risas en las verbenas del barrio. Bailando con primas mientras mi mente vagaba cuerpos masculinos, el terror visceral a convertirme en el tío soltero raro que la familia compadece en voz baja. Mi hermana escuchaba, interviniendo con preguntas punzantes, ¿y ahora qué? ¿Cristian? ¿Vas a huir o a pelear por tu verdad? Su voz era un faro, recordándome que no estaba solo. Que en Granada, pese a su conservadurismo enquistado como raíces de olivo, había grietas por donde entraba la luz. Llamamos a mis padres esa misma mañana. Y la conversación telefónica fue un campo minado, mi madre sollozó. Invocando santos y rosarios, mi padre gruñó. Su silencio más elocuente que cualquier discurso. Venid a casa. Hablaremos como familia, dijo al fin. Y colgó, dejando un eco de resignación. El regreso fue una procesión fúnebre por las calles nevadas del Realejo, Gabriel y yo flanqueando a mi hermana. Las botas chapoteando en el lodo. El viento trayendo olores de chimeneas y de pan de piloncillo desde alguna panadería abierta. La casa de mis padres parecía más pequeña. Las vigas del techo bajando como cejas fruncidas. Y al entrar, el calor del fuego nos golpeó como una bofetada. Mi padre estaba en su sillón. El periódico del Ideal abierto pero sin leer. Las gafas empañadas por el vapor de la lumbre. Mi madre trajinaba en la cocina, evitando miradas. Pero cuando nos sentamos alrededor de la mesa de roble, esa mesa donde había comido generaciones, el dique se rompió. Fue mi padre quien habló primero. Su voz grave como el tañido de las campanas de la Torre de la Vela, Cristian. Hijo, me has roto el alma. No por lo que eres, sino por lo que has escondido. ¿Creías que te echaría? ¿Que esta familia se deshace por un secreto? Lágrimas surcaron su rostro curtido. Y yo, atónito, extendí la mano.
tocando la suya por primera vez en años sin intermediarios. Papá. Temía perderte. En Granada. Ser gay es como ser morisco en tiempos de los reyes, te conviertes o te queman. Él asintió. Lento. Y contó su propia historia enterrada, un primo suyo. En los 50. Que se fue a Francia por no encajar. Y como la familia lo borró como un borrón en el registro civil. No seré como ellos. Eres mi sangre. Y la sangre no se negocia. Gabriel. Sentado a mi lado. Intervino entonces. Su voz quebrada, tío. La he cagado. Lo vi en el almacén y en vez de apoyarlo. Lo juzgué. Como un idiota macho de pueblo. Mi padre lo miró. Largo. Y suspiró, todos la cagamos. Hijo. Lo importante es enderezar el camino. Mi madre. Finalmente. Se unió. Abrazándome con un fervor que olía a lavanda y a lágrimas, mi niño. Dios no castiga el amor. Solo el odio que le ponemos. Lloramos todos. Un llanto catártico que lavó años de mentiras. Y por primera vez. La mesa se llenó de risas tentativas. De planes para el futuro, terapia familiar en el Centro de Salud Mental de La Chana. Quizás un viaje a Málaga para respirar aire nuevo. Pero el clímax no fue solo reconciliación, fue mi rechazo definitivo a la máscara. Días después. En una tertulia en el Café Baraca, ese rincón bohemio del centro donde intelectuales y artistas debaten hasta el amanecer. Me armé de valor y hablé abiertamente con amigos del barrio. Soy gay. Y no me avergüenzo más. Las reacciones fueron un mosaico, abrazos efusivos de los progres. Cejas alzadas de los tradicionales. Pero nadie me dio la espalda. Una prima. La de Sevilla. Me besó las mejillas, bienvenido al siglo XXI. Primo. Granada te necesita entero. Con Gabriel. El nudo se deshizo en capas. Paseábamos por el paseo de la Bombarda. Con vistas a la Vega Brumosa. Y él admitía sus demonios, no soy hetero puro. Cristian. He fantaseado con tíos. Pero lo entierro porque aquí. En la obra. Te parten la cara por menos. No cruzamos la línea física, eso habría sido traicionar la sangre compartida. Pero nos volvimos confidentes de nuevo. Compartiendo cervezas en el mirador de los coladeros. Donde el sol se pone sobre la Alhambra como un incendio controlado. Gracias por no odiarme. Me dijo una tarde. Y yo respondí, el odio era mío. Gabriel. Te usaba como excusa para no amarme. El rechazo al sacrificio vino en oleadas pequeñas pero feroces. Dejé de ir a misa por obligación. Optando por caminatas meditativas en el Parque de las Ciencias. Donde las mariposas en el invernadero me recordaban la metamorfosis posible. En la tienda. Colgué un cartel discreto, orgulloso de ser granadino. Orgulloso de ser yo. Y aunque mi padre resopló al principio. Terminó sonriendo cuando un cliente gay de Barcelona lo elogió. Renuncié a las citas falsas. Saliendo abiertamente con el chico de Bellas Artes, llamado Mateo. Con manos que pintaban sueños en mi piel. Y por primera vez. Besé en público en la Plaza Nueva. Bajo las miradas curiosas pero no hostiles. El clímax emocional llegó en la Feria de Abril. Ese torbellino de volantes y taconeo que transforma Granada en un sueño sevillano. Gabriel y yo bailamos un fandango improvisado en el Real de la Familia. Rodeados de parientes que ahora brindaban por Cristian y su novio.
Y en medio del jaleo, le dije lo que nunca había pronunciado: no te deseo como antes. Te quiero como familia. Y eso basta. Él rió, aliviado, y me levantó en un abrazo que giró como un torbellino. El mundo desdibujándose en colores y risas. No fue ruidoso. No hubo fuegos artificiales, fue un susurro interno. Un en basta gritado en silencio a los años de su misión. Me sentí vivo. Expuesto pero entero. Como las torres de la Alhambra que resisten siglos de vientos y secretos. El aftermath de esa feria fue un bálsamo lento. Como el aceite de oliva que se extiende en la piel reseca después de un verano brutal. La familia no se recompuso de la noche a la mañana, hubo discusiones acaloradas en la cocina. Mi padre mascullando sobre lo que dirá la gente mientras pelaba almendras para el mazapán de Navidad. Mi madre rezando novenas extras por la paz del hogar. Pero el precio de la verdad se pagó en monedas de paciencia y conversaciones a deshoras. Gabriel. El que más había herido. Cargó con el peso más pesado, renunció a sus juergas destructivas. Buscando ayuda en un grupo de apoyo para hombres en crisis en el centro de la ciudad. Donde confesaba su confusión sexual ante extraños que lo miraban sin juicio. No soy gay. Pero no soy tan recto como creía. Me dijo una noche por teléfono. Su voz ronca por el insomnio. Y tú me salvaste al no dejarme huir. Su redención no fue grandiosa, no hubo terapia milagrosa ni cambio radical. Sino cotidiana, ayudaba más en la tienda. Bromeaba con Mateo como un cuñado protector. ¿Y en las cenas? Su silla al lado de la mía era un símbolo silencioso de alianza. Yo. Por mi parte. Empecé a sanar en fragmentos. Mateo y yo construimos algo real. No un romance de película. Sino uno de esos amores granadinos, paseos por el río Genil cogidos de la mano. Ignorando las miradas de los jubilados en los bancos, noches en su estudio de la Cartuja. Donde pintaba mi retrato con trazos audaces que capturaban no solo mi rostro, sino el fuego que ahora ardía libre en mis ojos. No era perfecto, discutíamos por tonterías. Como el desorden de sus pinceles o mi manía por el orden heredada de la tienda. Pero en su abrazo encontraba la validación que había buscado en espejismos. Eres suficiente. Christian. Me susurraba. Y por primera vez lo creía. La sociedad del barrio. Esa telaraña de chismes y solidaridades. Se adaptó a regañadientes. Algunos vecinos cruzaban la calle al verme con Mateo. Murmurando pecado tras sus rosarios. Pero otros, la panadera del Zocodover. Con su risa contagiosa. O el gitano del Sacromonte que me regaló una pulsera de mostacilla, me palmeaban la espalda: vive. Chaval. La vida es corta como un cante por soleá. ¿En la tienda? El negocio no decayó, al contrario. Turistas queer de Europa del Norte empezaron a frecuentarla. Comprando jabones de laurel y contando historias de orgullo que me inspiraban. Mi padre. Orgulloso en secreto. Colgaba banderitas arcoíris en el escaparate durante el orgullo de junio. Gruñendo, por ti. Hijo. Pero no me pidas que baile. El precio para los que fallaron fue sutil. Como las grietas en las fachadas del Albaicín después de un terremoto. Mi padre envejeció de golpe. Sus hombros encorvándose bajo el peso de repensar su machismo heredado. Y una noche lo encontré en el patio. Fumando un puro que olía a heno. Confesando, temí perderte como perdí a mi primo. No lo permitiré. Mi madre canalizó su dolor en acción, se unió a un grupo de madres de LGBT en la parroquia. Defendiendo a hijos como el mío con una fe feroz que convertía el rosario en arma de amor. Gabriel.
El villano accidental. Vivió en OIHN crónico, rompió con su última novia porque no podía fingir más. Y aunque no exploró su bisexualidad abiertamente, Granada aún muerde a los que desafían normas. Encontró paz en la amistad con un compañero de obra abiertamente gay. Charlando de fútbol y miedos en las pausas del mediodía. Yo no gané grande, no hubo desfile triunfal ni absolución universal. Simplemente empecé a vivir correcto, dirigiendo un taller de escritura queer en la Biblioteca de la Trinidad. Donde jóvenes como yo contaban sus sombras, saliendo del armario en una entrevista para El Ideal. Mi foto en portada con la Alhambra de fondo. Titulada El corazón gay de Granada late fuerte. Las amenazas llegaron, correos anónimos. Miradas en la calle. Pero también el apoyo, abrazos de extraños. Mensajes de chicos en pueblos cercanos que decían, gracias por existir. Un año después. En el aniversario de esa Nochebuena fatídica. Nos reunimos en la casa de la abuela. El almacén. Ahora limpiado y convertido en bodega familiar. Ya no era tabú, abríamos un barril de vino joven. Brindando por ausencias y presencias. Gabriel y yo nos sentamos en el patio. Bajo las estrellas que salpican el cielo andaluz como granos de mosto. Y él dijo, somos supervivientes. Primo. De la sangre y de nosotros mismos. Asentí. El viento trayendo el eco lejano de un violín gitano. Y por primera vez. No pregunté si estaba bien, lo supe. Hoy. Caminando por las cuestas del Albaicín con Mateo. La mano en la suya cálida. Miro las paredes blancas y veo no prisiones. Sino lienzos en blanco. Granada me ha marcado con su sol y sus sombras. Pero ya no me define por el secreto. Sino por la verdad gritada al viento. ¿Valió la pena el dolor? Siempre. Porque al final. Ser uno mismo no es victoria, es solo respirar. Profundo y libre. Bajo el cielo eterno de esta ciudad de moros y cristianos. De amores prohibidos y corazones que. Al fin. Laten al unísono. ¿Y si el amor familiar no es inquebrantable? ¿Sino maleable como la arcilla del alfarero? ¿Y si el límite no es el fin? ¿Sino el comienzo?